Gracias, amigo, por estar con nosotros. Estamos como en el encuentro con la ciencia, estos encuentros que tenemos con los científicos peruanos residentes en el extranjero. En esta oportunidad contamos con la presencia del matemático Neandro Saavedra Ribano, matemático peruano-chileno o chileno-peruano, como se quiera. Eh, Neandro estudió en la uni, egresó hace ya buen tiempo, por los 70. Se fue a Francia, primero a Bélgica, Francia, se doctoró en matemáticas en la Universidad de París, Saclay ahora se llama, en el Instituto de Altos Estudios Científicos, Matemáticos, muy elevado nivel. Y luego en Colombia hizo un doctorado en economía, o sea, una combinación de matemáticas y economista. Gracias, Leandro, por aceptar esta breve entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti, Modesto. Bueno, me gustaría que nos expliques de manera pedagógica lo que hemos conversado hace mucho tiempo, es decir, estamos en la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento tiene valor, no solamente los minerales, en realidad los minerales son recursos naturales, pero se necesita conocimiento para extraerlo incluso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que tú ves el conocimiento como valor y cómo este en la sociedad se puede utilizar? ¿Cómo puede manejarse la economía basada en el conocimiento? Por favor, Leandro. Bueno, este es un tema de la más alta importancia, especialmente para países como el nuestro, que son ricos en recursos naturales. Y lo que hace esa riqueza hace con que se cree la falsa impresión de que el país es efectivamente próspero. Pero, como nosotros sabemos, hoy en día está muy claro que la riqueza realmente es la riqueza que se encuentra en el conocimiento que las personas tienen. Vivimos en un mundo en el cual los objetos tienen mucho menos valor que las ideas. Es la economía del conocimiento. Entonces, no es tan importante la riqueza natural que se encuentra bajo el suelo, o inclusive la riqueza agrícola, sino más bien el conocimiento, la experiencia, la capacidad que se encuentra en cada uno de sus habitantes. Y yo creo que una comparación excelente se podría dar entre países como Perú y Japón. Claro que son países que tienen un nivel de desarrollo muy diferente, pero en términos de riqueza natural, Japón es extremadamente pobre, no tiene prácticamente nada. Inclusive su agricultura no es muy buena. Y Perú es mucho más rico, pero Japón tiene un nivel de vida que está a una gran distancia de aquel de Perú. Entonces, este conocimiento es lo que los economistas llaman el capital humano, y es lo que toda esa capacidad de crear riqueza que está dentro de las personas. Y una tarea importante es el desarrollo de ese capital humano, la inversión en el capital humano. Claro, esto es lo que justamente me- ha hecho o han hecho los grandes ricos de los tiempos, como Bill Gates y en su momento Steve Jobs, ¿no? Incluso Steve Jobs para manejar sus cosas y hacer lo extraordinario que ha hecho, tuvo que ir a Japón a pedir permiso para utilizar patentes que le era necesario para sus equipos. ¿Y cómo esto podría ser en la práctica en Perú, por ejemplo? ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, países como Perú tienen uno de los problemas y que viene del subdesarrollo es la gran desigualdad que existe entre la desigualdad de todo, ¿no? O sea, desigualdad de riqueza, desigualdad en los ingresos y desigualdad también en el saber, en los conocimientos. Entonces, esta desigualdad crea un círculo vicioso por el cual es muy difícil que se acumule el conocimiento en las nuevas generaciones, porque una característica del sistema de formación de las nuevas generaciones es que es todo en el seno de las familias. O sea, yo no tengo nada contra la familia, pero el hecho es que
las familias que tienen más recursos van a dar mejor educación a sus hijos. Las familias que tienen pocos recursos, bueno, no van a dar. Ahí a veces el Estado ayuda y ayuda un poco y hace con que pues, niños de bajos recursos puedan eventualmente elevarse a una clase económica superior, pero esto en general no ocurre. Nosotros vemos que la desigualdad se reproduce de una generación a otra y la pobreza del país en su conjunto permanece. Entonces, esto es lo que yo llamo una estructura dinástica de formación del capital humano, en la que hay dinastías, o sea, padres, hijos, nietos y así, eh, continuando así, y se va transmitiendo. Los recursos de la generación superior sirven para la educación de la generación que viene después, y así sucesivamente. Ahora, esto tiene dos problemas. Uno es que de esa forma tenemos este círculo vicioso, que los que tienen pocos recursos, bueno, sus hijos, sus nietos, van a permanecer igual. El otro problema es que hay un problema, lo que economistas llamarían de eficiencia, que muchas veces hijos de familias adineradas no tienen la capacidad de absorber mucho conocimiento. Y otras veces hijos de familias pobres sí tienen, pero no tienen los recursos. Entonces, una vez recursos que se canalizan no necesariamente de la mejor forma. Esto naturalmente tiene una solución. Y yo creo que es pensando en esa solución que tú me has convidado a esta entrevista, que es una solución que consiste básicamente, pero aquí sería complicado explicar la idea en detalle, básicamente en quebrar esa estructura dinástica, en hacer con que los recursos de toda una generación se dividieran para la educación, la formación de la generación siguiente. Bueno, ese es Y, bueno. Continúa. y hay mecanismos para hacer esto, hay mecanismos que son o mecanismos de gobierno o mecanismos de mercado. Y lo que la idea mía es que una combinación de ambos, dependiendo naturalmente del contexto, tanto nacional como regional, es posiblemente lo mejor. O sea, esto lleva a imaginar estrategias de formación del capital humano, inspirado en esta idea. Esta es una idea así general, ¿no? Es más o menos la crítica al modelo dinástico de formación de capital humano. Entonces, quebrarlo con instrumentos de políticas de Estado y con instrumentos que vienen de los mercados, y de esa manera crear programas de formación de capital humano. Esto es más o menos, ¿no?, lo que yo diría. Sí, bueno, nosotros compartimos estas ideas hace mucho tiempo, por eso que nosotros formamos aquí en Lima un centro semillero científico, promoviendo que los chicos aprendan ciencia, etcétera, y nos ayudaron muchas personas. Ahí conocí también a nuestro amigo Harald Helmut cuando era chiquitín. Eh, Ahí está con nosotros. Y bueno, en este momento en el Perú hay pues una proceso electoral y yo he escuchado con atención las propuestas de ambos candidatos y el único candidato que habla de educación, ciencia y tecnología de una manera reiterada y contundente es el profesor Pedro Castillo, que es maestro además, supongo que también por eso. Y lo curioso es que al encuentro científico internacional vienen gran cantidad de maestros también, ¿no? Y han escuchado a los científicos y le han llevado, porque él es el líder sindical, esta idea de apoyar la ciencia y además a través de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces me he encargado, me dice, oiga, doctor Montoya, usted que conoce tantos científicos geniales en el extranjero, ¿por qué no les pide que nos apoyen con esta idea de generar conocimiento para dejar de ser solamente exportadores de materias primas que nos ha llevado a esta situación? Yo digo, voy a intentar, pero ojalá que sea posible. Y por eso te he consultado de manera privada y ahora te lo debo públicamente, Leandro. ¿Estaría dispuesto a participar en este equipo para que en el Perú también se practique esta economía del conocimiento?
Bueno, si fuera en una palabra, yo diría que sí. He seguido, naturalmente como peruano que vive fuera de Perú ya hace muchísimo tiempo, he seguido con gran, más que interés, ¿no? El proceso electoral peruano y, y en realidad, bueno, yo confieso que no conocía prácticamente nada del candidato Pedro Castillo, pero al estudiar así, al investigar sobre su persona, su historia, me he quedado así muy bien impresionado por las declaraciones que he leído de él y naturalmente por el hecho de ser maestro, noté, así como tú lo has dicho, su preocupación por el, o sea, no preocupación, que eso es natural que lo haya, pero la importancia que parece darle al factor de la educación, del capital humano. En ese sentido, bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Como lo he dicho recién, el capital humano es la riqueza más importante que un país puede tener y Perú es pobre en ese sentido. Si Perú quiere desarrollarse, tiene que desarrollar su capital humano en primer lugar. Es la tarea más importante. Yo tengo, bueno, algunas ideas, pienso en esto ya hace varios años, como tú sabes, inclusive he Claro, sí, tenido tiene oportunidad varios. de hacer presentaciones en Lima sobre el tema. Entonces, para mí sería realmente con mucho placer, pondría este capital intelectual que yo tengo a disposición de lo que espero sea el futuro gobierno de Pedro Castillo. Muchas gracias, Leandro. Será un gran placer para él escuchar esas palabras. Y tenemos también aquí con nosotros a Harald Helmut, que es en este momento el matemático más notable por la prensa internacional por haber resuelto un problema que tenía 2 siglos de no ser Bueno, tiene resuelto. más de 2 siglos y he hecho otras Bueno, por ahí cosas no sé, mucho no sé más emblemáticas exactamente que eso. cuántos años, pero ¿cuál es tu análisis sobre la ciencia y tecnología y la importancia para el desarrollo de un país? Harald, bueno, tú estás en Alemania en este momento. Es obvio que Alemania debe su gran desarrollo a ese gran impulso que le dieron a la ciencia y tecnología, y eso sí, ya un siglo o más, ¿no? Sí. Bueno, yo me plego completamente a lo que, por cierto, es un placer para mí conocer finalmente a Neandro Saavedra, eh, cualquiera que haya estudiado un poquito de teoría de categorías, sobre todo el lado de Grothendieck, conoce Saavedra, ahí está el nombre en una parte, ha quedado y me enteré, fue una gran sorpresa para mí en un momento enterarme que era peruano, pero bueno. Eh, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se dijo. ¿Me puedes hacer otras preguntas más específicas? Bueno, la ciencia y tecnología en Alemania, ahí tienen un ministerio de ciencia y tecnología. ¿Tú ves que Sí, eso en funciona Francia bien? también. ¿Perdón? ¿Funciona bien ese ministerio? ¿Tiene sus debilidades, sus fortalezas? Yo no conozco mucho lo que pasa al nivel del ministerio. Yo trabajo en la universidad en Alemania y en Francia en el Centro Nacional de Investigación que depende del ministerio, pero yo no estoy metido en la política interna del ministerio, entonces yo no podría hablarte de lo que pasa allí. Claro, es un signo positivo que exista tal ministerio, pero lo esencial es tener instituciones sólidas, no solo el ministerio, sino en el caso de Francia, el Instituto de Investigación Nacional. Bueno, y qué nombre lleva la institución no es tan importante. Pero obviamente estoy completamente de acuerdo contigo que bueno, a mí me interesa la ciencia y la matemática de por sí, y yo creo que a mucha gente del Perú también le interesa de por sí, pero es evidente que es necesario también para un crecimiento económico completo, no solamente extractivista, tener una tradición de investigación apoyada también por el Estado y también por personas del sector privado que se interesen en incentivar la ciencia. Justamente yo ahora mismo estoy en Bonn de visita por un mes, pero en Göttingen, uno de los matemáticos más famosos de la época dorada de Göttingen, Felix Klein, él pasó
la segunda mitad de su carrera básicamente tratando de interesar a tanto al Estado como a la gente del sector privado para que subvencionen a la ciencia. En verdad, en su caso particular, la razón por la cual él pasó la segunda mitad de su carrera así tenía algo que ver con que él trató de competir con Poincaré en algo de formas modulares y básicamente se frió el cerebro. Pero no hablemos de eso. Entonces ya no estaba haciendo investigación de matemática. Ah, nos están grabando. Uy. Pero eso ya todo el mundo lo sabe. Estamos hablando de cosas que sucedieron alrededor de 1900, así que ahora ya nadie se pone sensible. Bueno, igual que a Neantro, como le decía don Pedro Castillo, me ha encargado de, por favor, que los científicos peruanos tienen que ponerse la camiseta del Perú. Seguro que tus amigos que están ahí pueden ayudarnos, porque yo pienso que la ciencia es necesaria para salir de esta dependencia de los minerales. Queremos que nuestros chicos usen su inteligencia para ser más ricos. Él dice que no quiere, como dice la otra candidata, estos comunistas, y yo no soy comunista, dice, ¿no? Y no voy a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Yo quiero que los niños pobres sean más ricos y los empresarios más ricos, porque si usan el conocimiento, la ciencia, todo el mundo va a enriquecer. No es una cosa de quitarle uno a otro, sino que todos impulsen. Y me ha encargado de pedirles a ustedes que se integren a este equipo para ver qué hacer para que Perú salga de esta situación. Neantro ha aceptado y espero que tú también aceptes, Harald. Sí, bueno, claro, públicamente ahora, ya te dije por Messenger que aceptaba, sí. No, acepto, sí, y estoy seguro que vamos a poder conseguir a bastante más gente que apoye este programa. No, conozco a muchos jóvenes científicos peruanos en Europa, eh, muchos de ellos con sentimientos progresistas en general, pero todavía más importante es que muchos de ellos se interesan por el progreso de la ciencia en el Perú y veo con mucho optimismo que pueda abrirse ahora una posibilidad, dependiendo de qué resulte en las elecciones, pero que se abra una posibilidad para que la investigación y la ciencia realmente se vuelvan una prioridad del Estado. Encantado, caray, eso es lo que podríamos decir un Dream Team, ¿no? Algo así como Messi y Ronaldo con la camiseta del Perú. Me alegro mucho. Vamos a hacer así breves esta entrevista, pero luego vamos a coordinar para trabajar mejor en esta aventura que nos lleve ojalá a buen puerto y que nuestro Perú sea grande como lo son pues aquellos que apostaron en su debido tiempo a la educación, a la ciencia. Gracias, Leandro. Gracias, Harald. Estamos en contacto. Ahí estamos. Bueno amigos, como ustedes han visto, Leandro Saavedra y Harald Helpgott se han integrado al equipo de Pedro Castillo para hacer de nuestro país un país con ciencia, con conocimiento y rico en conocimiento, no solamente recursos naturales. Gracias amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.